Cafa TV, tu canal online, presenta Pensamiento Crítico. Hola, bienvenido a Pensamiento Crítico. Este día vamos a conversar sobre temas importantes. He invitado cordialmente y gracias, desde luego, al doctor Hernán Reyes para hablar sobre comunicación, para hablar sobre esto de la delincuencia organizada, para hablar de todos estos temas que a los ecuatorianos nos tienen, no sé si aturdidos, preocupados y hasta cierto punto enjaulados. Hernán, gracias por venir. Trato de agradecerte y saludarte. Quisiera hablar de un tema que ahora mismo se está hablando. ¿Por qué? Porque nuestro presidente, por decirlo de alguna manera, Daniel Noboa, es un representante o un imitador de Bukele, el presidente de El Salvador, quien el pasado domingo fue reelecto. A pesar de que había un impedimento constitucional, fue reelecto por más de un 85% y tiene la posibilidad de sacar 58 de 60 diputados del Congreso salvadoreño. ¿Quién es Bukele? Vos un poco has investigado, has analizado, has leído. ¿Quién es el señor Bukele que está generando un furor en El Salvador, en la región y ahora mismo en el Ecuador? Buen día, bienvenido, Hernán. Fernando, buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, Bukele es un político que salta a la palestra cuando decide tomar la senda que otros presidentes también parece que están imitando, que es la senda de mano dura. Sobre todo en un país como El Salvador, donde los niveles de violencia, sobre todo violencia delincuencial, violencia de pandillas, violencia de grupos de delincuencia organizada habían llegado a niveles insostenibles. Y lo que él hace fundamentalmente, y así se da a conocer en el mundo, es, como te digo, una política de cero tolerancia a estos grupos violentos, de vuelta a tomar control de las centros de reclusión, de las cárceles, donde estos grupos mantenían el control, no solamente la Mara Salvatrucha, por ejemplo, sino hay una gran cantidad de grupos de este tipo también en El Salvador que causaban zozobra en la población. La población finalmente le había dado el voto, en su campaña electoral había ofrecido justamente este tema y lo interesante es que quizá lo cumple. Hace una política muy dura con respecto a cárceles. Algunas acciones que él toma están inclusive en el límite, reñidos con el respeto a derechos fundamentales de las personas, pero a la larga logra disminuir drásticamente el número de homicidios por 100.000 habitantes, el número de crímenes violentos, y genera entre la población salvadoreña una suerte de confianza extrema, robustece su liderazgo y a la larga, aprovechando de este enorme capital político, este enorme poder que adquiere, termina lanzándose a la reelección, aunque según la constitución salvadoreña esto estaba impedido de hacerlo. A la larga se sale con la suya. Vivimos democracias que en ciertos sentidos funcionan por el arbitrio, quienes tienen el poder las manipulan a su antojo. Eso hace Bukele y por supuesto tiene todas las de ganar, porque se termina con unos niveles de aprobación elevadísimos, no vistos quizá en toda la región, tal vez en el mundo, y logra ganar ampliamente la reelección, logra controlar el poder legislativo. Es decir, tiene en sus manos toda la capacidad para poder tomar la decisión que a bien tenga. Creo que esto debilita la democracia por un lado, pero en el fondo, digamos, revela también cómo las sociedades ahora, en el caso de la sociedad salvadoreña, están dispuestas a dar un cheque en blanco a un líder que finalmente está sobre todo cumpliendo con uno de los ofrecimientos, que es eliminar la zozobra que causa el crimen organizado. Si queremos hacer un parangón con Ecuador, pues nosotros podemos ver niveles de aprobación bastante altos, inéditos quizá para el señor Daniel Noboa, quien finalmente desde el pasado 9 de enero decidió seguir esta política de buquelización, llamémosle así, en el caso ecuatoriano. Antes de hablar ya de nuestro país y del señor Noboa, ¿cómo le configuras, cómo lo describes? ¿Está dentro de la misma tendencia y tónica el señor Javier Milei en la Argentina?
Bueno, este es el otro fenómeno importante que surge a raíz de lo que se podría denominar el trumpismo en la política. Si bien es cierto, hay diferencias entre las propuestas y la acción de Donald Trump cuando fue presidente de Estados Unidos, en cambio, lo excesivo, esta especie de desborde de radicalismo hacia la derecha es un rasgo común que comparten Donald Trump y Javier Milei, que surgen, yo diría, de andariveles distintos, pero que tienen elementos en común. Ambos son conocidos no tanto por su desempeño dentro de estructuras organizadas de la política. Donald Trump no es un político, digamos, de profesión, no pertenece al Partido Republicano, digamos, inicialmente como alguien que va surgiendo desde abajo. Tampoco lo hace Milei. Donald Trump parte de un programa de ser un presentador de un reality show en televisión. Eso parece que algunos se olvidan. En Estados Unidos ya hay antecedentes de eso, por ejemplo, con el caso de Ronald Reagan, que fue actor de Hollywood, pero poco a poco va, yo diría, construyendo un discurso que pega y pega muy duro entre la sociedad norteamericana. Plantea primero retomar la grandeza de Estados Unidos, algo muy similar al discurso de Milei, que plantea convertir nuevamente en potencia mundial a la Argentina. Ahí están algunos símiles entre los dos políticos. Plantea un discurso que llega muy bien a sectores tremendamente, digamos, alejados, con poca información sobre la política y que más bien están cercanos a una visión, yo diría, escatológica o hasta mesiánica de la política, como son los sectores digamos, de población norteamericana blanca, rural, por ejemplo, que finalmente es una población bastante desafecta y escéptica de los políticos tradicionales, tanto del Partido Republicano como del Partido Demócrata, muy encerrados en sus propias vidas cotidianas y muy proclives a aceptar discursos tremendamente radicales como el de Donald Trump. Milei hace lo mismo, es la estrella de Navidad en los distintos medios de comunicación argentinos durante al menos 3 años y va planteando esta idea justamente de poner mano dura y apretar al Estado, a un Estado que le acusa de todos los males argentinos, además complementado por un muy mal desempeño, sobre todo económico, del último gobierno, no solamente del gobierno de Fernández, de Alberto Fernández, sino también del gobierno anterior de Cristina Fernández, que no logran reflotar la economía argentina. Hernán, pero para llegar a este momento, a este estado de cosas, ellos no aparecen porque sí, espontáneamente, sino que los gobiernos que les anteceden, el llamado progresismo, el socialismo del siglo XXI y tanta cosa, como que no hacen bien los papeles y crean una especie de caldo de cultivo para que aparezcan estos mesiánicos y hagan lo que están haciendo. Tienes toda la razón, Fernando. Es un tema bastante más grave de lo que parece. No solamente digamos, se trata de una alternancia o de una transición entre gobiernos de corte progresista, gobiernos de carácter neoliberal o gobiernos libertarianos, como algunos les llaman. Ya no es el tema pendular. Es como telón de fondo está un desgaste paulatino de las estructuras democráticas. Está un debilitamiento cada vez mayor y más claro de la institucionalidad en esos países. Está un alejamiento de la política por parte de los sectores sociales. Está una suerte de crisis también de representación en la política desde abajo, es decir, en los sectores sociales, en el sindicalismo, en otros movimientos sociales, que a la larga finalmente hacen que la gran mayoría de los votantes sean personas desafectas con la política, que son sectores mucho más proclives a aceptar estos discursos tremendamente extremistas, radicales, fundamentalistas, de los cuales a la larga se van a decepcionar también, pero no importa porque finalmente llegan a conseguir el poder. Agrego ahí algo, con liderazgos o caudillismos también mesiánicos, egoístas, vanidosos y que no dan espacio a que hayan nuevas figuras y que se queden predestinados, Hernán. Definitivamente, Donald Trump es Donald Trump, no hay
por ejemplo, lugar para una idea de el sucesor de Donald. También el progresismo es ese tipo de liderazgo. Sí, por eso digo, es una suerte de debilitamiento de los sistemas democráticos. Este principio de personalización de la política llega a ahondarse y a profundizarse tanto que a la larga prima el líder por sobre el programa. A la larga prima quien toma decisiones desde arriba de manera vertical por sobre estructuras más democráticas al interior de los partidos políticos. Y por eso es que en un momento determinado, y esto ha venido sucediendo ya hace muchos años, en México, por ejemplo, pasaba lo mismo en el PRI, el candidato saliente era el que escogía a dedo a su sucesor y así por el estilo hasta que finalmente se rompe ese bipartidismo. Esto sucede en Colombia también con Uribe, que se convierte en el líder máximo de la centro derecha y después cada vez más hacia la derecha radical en Colombia. Y esto habla muy mal de la democracia en nuestros países porque ya no priman la lucha ideológica, ya no priman los contenidos de los programas de gobierno, ya no priman la filosofía política que sigue un partido, sino casi la gente vota por quien considera la cabeza máxima y el líder indiscutible e indiscutido dentro del propio partido. Y eso también afecta lamentablemente a las estructuras de los llamados progresismos o socialismo del siglo XXI. Basta ver Venezuela. Venezuela también creo que es un caso similar con Maduro. Han pasado tantos años desde el 2013, de cuando muere Chávez, son 11 años prácticamente, donde a pesar de existir yo conozco Venezuela, he estado varias veces ahí, sectores jóvenes, sectores muy bien formados en la política, sectores críticos a ciertos manejos de Maduro. Nunca logra Maduro salir del poder porque él es la encarnación propia del chavismo y a su vez... Dijo el pajarito. Así dijo el pajarito, así es. Bueno, terminamos con eso. Pero Boric tampoco se salva de esto. Y en Bolivia se está peleando Evo Morales con el presidente. A ver, Boric... Son del mismo partido, del MAS, por ejemplo, en el caso de Bolivia, ¿no? Empecemos por Bolivia. Hay algo que inicialmente estaba bastante opaco y era una lucha sorda entre Lucho Arce y Evo Morales por la conducción del partido, precisamente por esta suerte de mesianismo, de caudillismo, que también llegó a atravesar al MAS. No en vano gobernó tantos años también Evo Morales, y por supuesto 14 años, y por supuesto está en la misma posición hasta que llegó Luis Arce y a la larga, en una jugada similar pero al mismo tiempo diferente a lo que pasó con Lenín Moreno acá y Correa, no es que Luis Arce ha renunciado a los ideales del partido como sí hizo Lenín Moreno. Lenín Moreno vendió todo lo que pudo, se llevó en peso al partido, lo eliminó del espectro político, se convirtió en el enemigo mayor de Rafael Correa en apenas menos de un año, creo, en el poder. Lo de Luis Arce es quizá diferencias de fondo, de carácter ideológico al interior del partido y por supuesto el derecho que tiene Luis Arce también a constituirse como es el presidente, a tomar decisiones. Me parece que en Bolivia la cosa era que Evo Morales quería seguir manejando e imponer su voluntad y esto no lo logró hacer. En el caso de Boric es distinto y creo que Boric... la figura de Boric obedece a una fuerza política nueva, renovada, de una nueva izquierda, que algunos de la izquierda tradicional lo critican, han criticado su suavidad, su diletantismo, llamémoslo así, pero otros han planteado que es eso, la nueva izquierda, y que refleja muy bien ese movimiento y esa acción social que se dio desde cuando era líder estudiantil. El tema de Boric es quizá su falta de experiencia política. Una cosa es estar en la oposición, en el liderazgo de un movimiento social durante tantos años, y otra cosa es ser presidente de un país también muy tomado por una derecha recalcitrante que, por supuesto, como ya vimos con la constituyente y la desaprobación, digamos, la no aprobación de la constitución en las dos ocasiones, se ve incapaz de abrirse a una postura menos dogmática, menos reaccionaria. Y eso le ha tocado manejar a Boric con, yo diría, un costo relativamente significativo en términos de capital político. Bueno, en caso de Chile, pues ahí también puede aparecer los Bukele, puede aparecer los Noboa, los Milei, como el señor Katz. Bueno, pasemos al Ecuador. El presidente Daniel Noboa está cumpliendo prácticamente 2 meses y medio de gobierno. Él se posicionó el 23 de noviembre. Y el 9
el 9 de enero ya decretó esto que se llama conflicto interno no internacional, o guerra, en otras palabras, contra los grupos delincuentes organizados. ¿Qué se puede sacar en limpio hasta aquí, de este mes ya, de estado de excepción, de aprehensión a terroristas, como llama el gobierno, y todo este andamiaje que el gobierno cuando era candidato a Noboa lo llamaba Plan Félix? A ver, primero yo tengo la sensación de que todo empezó a ir los últimos años, los últimos 2 años, de una manera demasiado rápida en la política, tremendamente acelerada. La caída, digamos, de Guillermo Lasso a propósito de la llamada muerte cruzada, su retiro anticipado del poder, no estaba en la mira de nadie. Parecería ser que Lasso, una vez que había superado quizá inclusive lo de junio del 22, las protestas y la revuelta popular de junio del 22, se encaminaba para poder de alguna manera lograr gobernabilidad. No se dio así, finalmente termina saliendo del poder, además con cometimiento de errores a ratos crasos, después de haberse rodeado por funcionarios por lo demás ineptos. Estoy pensando en Diego Ordóñez, una vergüenza de funcionario, estoy pensando en Juan Zapata, una vergüenza de funcionario, y por no hablar de otros nombres. Y en ese sentido me parece que sube intempestivamente, por eso digo, todo pasa muy rápido acá. Los ecuatorianos ni siquiera nos habíamos todavía recuperado de decir Lasso se fue finalmente, cuando ya estaba ganando en segunda vuelta Daniel Noboa de una manera sorpresiva. Yo diría, él fue ascendiendo sigilosamente, entró por las tranqueras, como se dice en lenguaje taurino, llega al poder, y en estos meses que ha estado en el poder, Daniel Noboa, yo diría, si me piden evaluarlo, ha actuado de una manera tremendamente pragmática. Daniel Noboa no se ha sentado un momento determinado porque no tenía demasiado tiempo tampoco, tiene 1 año y medio de gobierno, incluyendo procesos electorales de por medio. Dice, a ver cómo yo logro gobernabilidad y rápido, frente a una situación que también muy rápidamente se dio cuenta que había heredado. La caja fiscal está quebrada, estaba. Es decir, todo lo que en procesos de transición con equipos de gobierno entrante y saliente, de alguna manera el gobierno entrante se da cuenta cuál es la situación real del país. Lasso no hizo ni siquiera eso. Y yo creo que Noboa se dio cuenta de que estaba con una deuda, con un desbalance fiscal enorme, con un hueco fiscal enorme, un déficit gigantesco no visto antes, y que las instituciones estaban tremendamente debilitadas, no funcionaban, no había plata para pagar nada, etc. Así que muy pragmáticamente yo creo que se decide a ver cómo adopto gobernabilidad, y por supuesto para esto hay un pacto evidente que logra con el Partido Social Cristiano y el correísmo. No solamente es un llamado que hace Noboa al pacto, sino que también el correísmo y el Partido Social Cristiano por su lado convergen y coinciden en este pacto. El 9 de enero, luego de que los niveles de violencia habían llegado a niveles insostenibles, no en estos meses de Noboa, sino en los meses de Lasso, incluyendo también los últimos meses de Moreno, plantea este decreto no solamente de estado de excepción, no solamente de toque de queda, sino de conflicto armado interno. Es decir, declara la guerra, en definitiva, al crimen organizado. La gente estaba harta, la gente estaba con mucho temor. Ese día se lo vio con claridad. El 9 de enero el país se paralizó. Fue una segunda pandemia, llamémosle así. Todo el mundo se autoencerró. Y en ese sentido, creo yo, coloca a Noboa en manos de las Fuerzas Armadas, yo diría buena parte de la dirección de lo que se ha dado en denominar la guerra contra el crimen organizado. Hernán, Noboa, un jovencito, ¿no es cierto? 36 años cumplió ya en el poder, tiene 36 años. Pero hay alguien detrás de él con experiencia política, con experiencia jurídica y con otros tipos de experiencias para que le vayan abriendo el camino, porque diremos que Noboa es reactivo, es propositivo, habla poco, pero cuando habla tiene sus punzadas, tiene sus cosas. ¿Hay alguien que está detrás de Noboa? Se dice que el Departamento de Estado, por ejemplo, podría estar también manejando ese tipo de cosas. Y otra gente en la economía, por ejemplo, se hablaba de Dajic, por decirlo. ¿Hay alguien que está, hay un grupo
que está detrás del sillón del señor Noboa? Varias cosas. Primero, yo pienso que Noboa es el presidente más pro-norteamericano que hemos tenido en muchas décadas. Efectivamente, esta cercanía con el Departamento de Estado, con el gobierno norteamericano es mayúscula, pero no sé si dé para que exista, porque no funcionan así los canales en la política, asesoramiento directo. Yo creo que puede tener información importante por esa vía, pero finalmente quien me parece le toca y le ha tocado tomar decisiones es a él. Desconozco, Fernando, si es que hay alguien detrás con más experiencia que le esté asesorando políticamente. Más bien tengo la impresión de que él tiene una visión muy pragmática en el sentido de, medio fin, quiero conseguir esto, ¿cuáles son los medios? Pónganme los escenarios, con quién debo conversar, qué podría yo finalmente negociar y punto. Y finalmente tomo una decisión. Me parece que ha venido actuando así. Por el otro lado, creo que ha manejado también bastante correctamente su imagen para el poco tiempo que tiene y para un escenario donde rápidamente pueden los políticos quemarse si es que dicen cosas de alguna manera muy fuera de lugar, se anticipan quizás sus juegos políticos. Y me parece que ahí la presencia de Roberto Izurrieta es fundamental, más que como vocero comunicacional del gobierno. A mí me parece que es un estratega que le dice cuándo salir, cuándo hablar, mantener un perfil bajo, y aún con todos estos, con todos estos elementos, podemos tener la certeza de que las últimas cifras de encuestadoras lo muestran con un altísimo nivel de aceptación y de aprobación a su gestión. Por lo tanto, creo que ha hecho las cosas bien en esos términos pragmáticos para poder tomar las riendas del gobierno en estos meses. Ahora, lo que se nos viene a los ecuatorianos, y se nos está viniendo, y ya lo vemos, es complicado. No necesariamente que al gobierno de Noboa le vaya bien, le va a ir bien al país, y peor aún a los sectores más desfavorecidos. La guerra contra el crimen organizado es una guerra que está causando enormes repercusiones en los sectores más marginales del Ecuador, que en el Ecuador no hemos visto abusos de las Fuerzas Armadas similares a los que hemos visto estos últimos tiempos denunciados en redes sociales, que ya dio lugar a que el día de ayer la comisionada de Naciones Unidas le pida al gobierno ecuatoriano que en esta guerra contra el crimen organizado respete el derecho internacional mínimamente, es decir, el derecho a que las personas no sufran torturas, tratos degradantes. Ayer yo veía un reportaje de una periodista, Carol Noroña, a quien respeto mucho, una periodista de investigación. Ella habla de 8 muertes en los allanamientos y en los operativos que han hecho en las cárceles del país. 8, y da los nombres de las 8 personas de las distintas cárceles del país. De eso no está diciéndose absolutamente nada. Ha habido operaciones psicológicas terribles a nivel de imágenes difundidas, creo que por los propios militares, de malos tratos y torturas a delincuentes. Y sin embargo de eso, la opinión mayoritaria de la gente en esta sociedad en la cual parecería ser que se desbordan las pasiones es: sigan así, mátenlos, elimínenlos, prácticamente no tienen ninguna calidad humana para que puedan decir que les respeten los derechos humanos. Muy grave la situación que vivimos. A eso habrá que añadir, por ejemplo, este acuerdo que dejó el señor Lasso, ¿verdad? Y que la Corte Constitucional lo ha avalado sin dar paso a que la Asamblea Nacional sea la que conozca el acuerdo con los estados de cooperación. Pero ¿hasta cuándo y cómo puede seguir el señor Noboa manteniendo estas cifras, tomando en cuenta que la situación social, la situación económica, la educación y la salud no mejoran para la salud y el empleo, tomando en cuenta que es un año electoral? No solamente por la consulta popular, sino para las elecciones para el 2025. ¿Qué va a pasar? ¿Estos números del señor Noboa van a persistir? ¿La población va a tener ese sentimiento de agradecimiento, por decir de alguna manera, tomando en cuenta, pero que no hay sueldos, que no hay empleo, que no hay los servicios que demandamos los ecuatorianos? Depende de cómo administre su capital político. Guillermo Lasso tenía un enorme capital político por la vacunación frente a la COVID-19.
lo desperdició muy rápidamente, no supo ni siquiera manejarlo en los primeros meses posteriores y creyó que simple y llanamente la gente se iba a acordar y lo iba a tener en la memoria de manera permanente. Eso no se da, sobre todo cuando vemos que las cosas se mueven tan aceleradamente como yo dije hace un rato en la política ecuatoriana, en el país en general. Depende, yo creo que Noboa tiene de su lado justamente esta aprobación de la gente a su... Yo no diría plan Fénix, porque no hay ningún plan Fénix, nunca lo mostró. Yo diría a esta decisión que ha tomado y que sobre la marcha sigue construyendo de guerra contra el narcotráfico. Pero yo creo que el elemento en contra, el contrapeso que puede tener justamente este capital político es el de la situación económica y social en el país. Se está discutiendo el tema del impuesto, de la suba de impuestos, cargas tributarias de sectores medios que va a afectar a toda la población. Se está discutiendo también eliminación de subsidios de combustibles, todo esto digamos enmarcado en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, eso está clarísimo. Y por el otro lado no mejoran porque no hay inversión del Estado. El Estado dice estar en soletas y no tener dinero, no mejoran los sectores educativos, no mejora el sector de la salud, etcétera. Si es que esto se complica en los siguientes meses, yo creo que Noboa no tiene segura la reelección y creo que el contrapeso con este discurso de la guerra contra el crimen no le va a alcanzar. Termino simplemente con esto, pero ahora hay una especie del monopolio del relato y para eso están los grandes medios de comunicación. Según tú, que eres un especialista, que eres un docente en comunicación, ¿cómo ves el comportamiento de los medios de comunicación, de los periodistas, de las empresas mediáticas? Así brevemente. Absolutamente sometidos y serviles al programa del gobierno. Yo he revisado, por ejemplo, los medios tradicionales, este momento, los pocos periódicos que quedan, básicamente leo siempre El Universo y Expreso, que son los dos periódicos que, digamos, quizá más audiencia tienen en este momento en el país. Ambos están siempre remarcando las acciones positivas que están realizando los militares en los operativos, etcétera. A veces grandes titulares: disminuyó en 88% los crímenes en Durán, disminuyó en no sé cuánto en los primeros 23 días del año. Estadísticas ridículas, no se puede hacer estas estadísticas comparando 23 días del 24 con los primeros 23 días del 2023 y decir, ya está funcionando esto. Nunca sacan noticias muy pequeñas de quejas de familiares, por ejemplo, de personas privadas de libertad, justamente por el tema que hablamos antes de denuncias de tortura y de malos tratos, de no darles comida, no darles sistemas de servicios de salud en las cárceles, etcétera. De eso no sacan. Las páginas editoriales de esos medios están absolutamente favorables a la guerra. Todos apoyemos al presidente. Las palabras que más aparecen ahí son queremos paz, hagamos la guerra a estos son los terroristas. En definitiva, yo creo que los medios de comunicación, en su gran mayoría, yo diría en el 90% de los medios de comunicación, favorecen al gobierno. Hay un 10% de medios, sobre todo digitales, diría yo, que finalmente están en capacidad de hacer una reflexión crítica y en capacidad de cuestionar varias de las cuestiones, tanto a nivel de la guerra, cuanto a nivel de las medidas económicas y la desatención social que el gobierno de Noboa sigue mostrando. Ese cuestionamiento tendría un peligro, porque de pronto serían estigmatizados como terroristas, como estar aportando desde los medios a la violencia. Pero yo creo que hay que decir las cosas que pasan para que la gente tenga un abanico de opiniones y de verdades y que pueda confrontar la realidad con lo que está pasando. Gracias, Hernán. Gracias, amigos, por haber asistido a este diálogo aquí en Pensamiento Crítico de GAFA TV Ecuador. Hasta la próxima. GAFA TV Producciones y este canal presentaron Pensamiento Crítico.